¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al canal del Movimiento Marateguista. Esta es una nueva edición y hoy contamos con un invitado muy especial. Desde Argentina está el profesor Rolando Astarita. Él es docente, creo ya retirado de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA en Argentina. Enseña la cátedra de Economía Marxista. Es autor de diversos textos y libros, ¿no? Como El capitalismo roto, Monopolio, Imperialismo, Intercambio desigual, Economía política de la dependencia y el subdesarrollo. Otra teoría económica es posible, valor, mercado mundial y globalización, que es el capitalismo, Keynes, post-keynesianos y keynesianos neoclásicos. Lo tengo aquí, es un texto algo pesadito, pero sí estoy leyéndolo, muy bueno. Y además cuenta con un blog donde publica constantemente sus artículos de economía política marxista y sobre política en general. Para nosotros es un gusto contar con usted, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, sí. Déjame decirle, ¿no? De que llegué a usted, ¿no? Porque hace un tiempo estaba buscando algunas referencias, algunos textos sobre Anwar Shaikh y Duncan Foley y vi su blog y lo empecé a seguir y creo que usted tenía pues unos comentarios interesantes, una política interesante que en mi opinión muy recomendable el blog, que es rolandostarita.blog, que es bueno para que todos quienes desean profundizar o estudiar el marxismo, es muy interesante. Le quería comentar, ya que estamos acá, profesor, sobre el tema, ¿no? Hoy en el año 2023, después de haber salido de la pandemia del COVID-19, pero en la actualidad tenemos un desarrollo tecnológico importante, ¿no? Inclusive hay avances en la era digital, ¿no? Era digital y la inteligencia artificial. Está vigente en la actualidad la teoría del valor trabajo propuesta por Marx después de más de 150 años. Bueno, este es un tema realmente de mucha discusión. Los críticos de Marx, los defensores de la teoría burguesas pasadas que dicen que el valor está dado por la utilidad de las cosas, por la utilidad de los bienes, impugnan la teoría del valor trabajo desde hace mucho y, y actualmente, digamos, esto se ha potenciado porque se dice, bueno, han crecido, por ejemplo, el sector servicios y ahí no cuenta la teoría del valor trabajo, rigen las tecnologías computarizadas, ahí la teoría del valor trabajo no tiene nada que decir y cosas por el estilo. Bueno, yo pienso que no, que es al revés, que la teoría del valor trabajo hoy tiene más vigencia que nunca, digamos, es clave para entender la globalización. La globalización en última instancia es la mundialización de la relación capitalista, que es la producción de mercancías y la entrada de mercancías en todos los rincones del globo. Yo creo que muchas veces en este tipo de críticas hay incluso a veces una baja comprensión de qué significa la teoría, porque se piensa que la teoría del valor trabajo solamente se aplica a bienes industriales, o tal vez a la producción agrícola, pero poco más, estaría restringido a eso. Y en realidad, empecemos a aclararlo. A ver, la teoría del valor trabajo se aplica en principio a las mercancías que son reproducibles mediante trabajo. Es decir, yo no puedo pretender explicar el valor que tiene hoy un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, de Picasso, por el tiempo de trabajo que invirtió en Van Gogh o Picasso en hacer ese cuadro. Eso es ridículo. Insisto, rige para los bienes que son reproducibles. Y esa es la inmensa mayoría de los bienes. La inmensa mayoría de los millones de mercancías diversas que llegan al mercado están sujetas a la posibilidad son pasibles de reproducción invirtiendo capital y trabajo. Esto por un lado. Por otro lado, hay una mala interpretación muchas veces de lo que es mercancía. Un servicio, por ejemplo, el servicio de educación, el servicio de salud, es una mercancía, es la mercancía, yo te curo, yo te educo. Un programa, la elaboración de un programa de informática es claramente
una mercancía, donde hay tiempo de trabajo invertido, tiempo de trabajo calificado invertido, y muchas veces hay que usar también medios de capital para fabricarla. La inmensa mayoría, por otro lado, de otros tipos de servicios son también mercancías, como el transporte, bien, es claramente una mercancía. Y en ese sentido, la ley no solamente se verifica que se pueden explicar cómo los precios de estos bienes son regidos por los tiempos de trabajo. Por ejemplo, si uno toma estadísticas de Estados Unidos, del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, y ve la evolución relativa de los precios, se comprueba en 10, 15 años que los precios de los bienes producidos por aquellas industrias que han avanzado más en productividad, sean del tipo que sean, son los que han bajado relativamente a los bienes de otras industrias. Esto se explica no por la teoría de la utilidad, sino por la teoría del valor del trabajo. Entonces, no solamente se explica esto, sino que se explica también por qué una mercancía que es fundamental en el sistema capitalista, que es la fuerza de trabajo, cada vez se extiende más. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Hace 40 o 50 años, el recorrido típico de un médico, de un abogado, por ejemplo, era tener su consultorio particular o su bufete de abogado particular y ser una especie de pequeño productor de mercancía, ¿bien? Que defensa legal, por ejemplo, o que era salud o cosas por el estilo. Hoy, muchos de estos médicos o abogados entran como mano de obra calificada, venden su fuerza de trabajo, entran a trabajar en una empresa capitalista que se rige según los parámetros del mundo capitalista, con productividad. Un médico tiene que atender tantos pacientes, digamos, por hora, rendir tantos estándares de productividad, y en un trabajo casi en cadena, especializado, muchas veces muy parcializado, donde pierde saberes anteriores y donde es subsumido crecientemente a la lógica del capital. Esto se puede explicar muy bien entonces por la dinámica del sistema capitalista, que en última instancia está fundada en la idea de que el valor es generado por el trabajo agregado, por el trabajo humano. De la misma manera, la ley del valor del trabajo, cuando se despliega, nos dice que, impulsados por la competencia, los capitalistas buscan desarrollar y aumentar la producción por encima de lo que puede absorber la demanda, y esto periódicamente desemboca en crisis de sobreproducción. Esto no lo puede explicar la teoría de la utilidad, y sí lo explica muy bien el marxismo, con la idea esta de que el sistema capitalista tiene una contradicción, que es una producción cada vez mayor y más socializada, una apropiación privada y dificultades crecientes para la realización de ese valor en el mercado. Entonces yo creo que en ese sentido es, por un lado, una equivocación grave, pero tiene raíces ideológicas, intereses de clase, por parte de los economistas burgueses, decir que la ley del valor del trabajo ha sido superada o cosas por el estilo. Aparte, curiosamente, cuando viene una crisis capitalista como la del 2007-2009, vuelven a brevar en Marx para ver si tienen alguna explicación de salida, porque los modelos de equilibrio general ahí se estrellan contra el suelo y sirven de poco. Pero por otro lado, tenemos un problema, que es que la misma izquierda ha sembrado la idea de que el capital en realidad está pasado de moda, que el capital servía para explicar el capitalismo del siglo XIX, de la libre competencia, pero a partir de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, la ley del valor trabajo cada vez tiene menos incidencia, y los precios son decididos más o menos a voluntad por los monopolios, los oligopolios, etc. Entonces, desde ese punto de vista, la crítica más profunda al sistema capitalista que ha hecho Marx se diluye, se pierde, y no tiene eje teórico. El eje, o pasa a tener un eje teórico subjetivista. Por ejemplo, en Argentina, dirigentes de la izquierda explican la inflación por la codicia de los capitalistas, por la maldad de los capitalistas, por
por la estafa, ¿bien? Por el robo, por el saqueo, etcétera, y no como un resultado de relaciones de producción que son relativamente lógicas dentro de un sistema basado en la propiedad privada. Son lógicas, insisto, dentro de este sistema. Pero hay que entenderla en esa lógica, porque si uno no lo entiende en esa lógica, no lo toma como algo sistémico. Y si no lo toma como algo sistémico, termina pensando que los problemas de la explotación, de la desocupación, de la alienación en el trabajo, etcétera, se solucionan con cambios de ministros, con cambios de gobierno, ¿bien? O se solucionan si dejamos el FMI y pasamos a tener relaciones con otro organismo internacional o con otro país o cosas por el estilo. No escucho. Perdón. Como decías, ¿no? Sí, discúlpame. Has tocado también otro elemento, ¿no? O sea, podemos decir que existen dos teorías del valor, la teoría marxista y la teoría de los austríacos, ¿correcto? Dos teorías, que es una teoría subjetivista, donde los precios están dados de manera subjetiva. Una Ahora, observación, no es solamente de los austríacos. De hecho, los neoclásicos tienen la misma teoría, Keynes tenía la misma claro, teoría del valor, ¿no? Digo. correcto. Y una consulta breve acá. ¿Cuál es la diferencia o el aporte de Marx en la teoría del valor-trabajo con respecto a la de Ricardo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es una pregunta importante porque muchas veces se confunden las dos o se las superpone. Incluso muchas veces he escuchado economistas burgueses decir, o lo he leído, ¿no? Que afirmar que la teoría del valor-trabajo de Ricardo y de Marx son la misma. Son la misma cosa, etc. No, hay una diferencia muy importante. A ver si logro explicarla en 2 minutos de manera más intuitiva posible. Para Ricardo, para que haya valor, basta con que haya trabajo. Es decir, si se invirtió trabajo, salvo pequeñas o algunas oscilaciones aleatorias, pero de hecho la mercancía se va a realizar en el mercado, y la venta en general no representa ningún cambio importante, ningún salto importante para la mercancía. ¿Bien? Esto se vinculaba en Ricardo con la idea de que se cumplía, en el sistema capitalista se cumplía la ley de Say. La ley de Say dice que a toda venta le sigue una oferta y a toda oferta le sigue una venta, y por lo tanto a una venta le sigue una compra y a una compra le sigue una venta, y por lo tanto nunca podía haber una crisis general de sobreproducción. Bien, es decir, una situación en que hubiese muchas mercancías sin vender y dinero atesorado. Esto era fundamental. Ricardo toma esta idea de Say apoyado en su teoría del valor-trabajo, porque la venta no representaba ningún obstáculo para Ricardo. Ricardo dice, el dinero que no se consume se invierte, por lo tanto siempre va a haber demanda, no tiene por qué haber problemas de demanda, y por lo tanto, seguía Ricardo, toda oferta genera su propia demanda. Desde ese punto de vista, entonces, hay una conexión en Ricardo entre su idea de que basta con que haya trabajo invertido para que haya valor, insisto, porque la venta es un proceso más o menos formal, se da por hecho, no es problemático nunca. En Marx el problema es distinto. Marx plantea de que hay una contradicción de fondo en la sociedad mercantil, que es la contradicción que el trabajo se hace en forma privada, cada productor dueño de los medios de producción, dejemos de lado que no hay obreros por ahora, cada productor dueño de los medios de producción produce en forma privada, pero esa producción privada tiene que devenir social, hay una división social del trabajo. Yo puedo estar fabricando casas, construyendo casas, pero si por alguna razón no puedo vender esas casas, ese trabajo mío privado
no se convierte en trabajo social. Por ejemplo, yo he construido la casa y como hay una sobreoferta de casas, se han construido muchos otros constructores, han construido casas, no hay manera de vender las casas. Hemos usado tiempo de trabajo privado que no se hace tiempo de trabajo social. Por eso Marx dice, el valor se genera en la producción, pero se tiene que validar en la venta. La venta es la que en algún sentido confirma o sella que ese trabajo que es privado se hizo social. Por eso Marx, a diferencia de Ricardo, dice, esto es una cuestión muy importante, dice, la venta es el salto mortal de la mercancía, es el momento de la verdad. En una crisis de sobreproducción, ¿qué es lo que ocurre? Se ha producido por encima de lo que el mercado puede absorber y entonces eso significa que hay trabajo privado que no se hace trabajo social. Por eso, para Marx, también existe en el sistema capitalista la posibilidad de que a una venta le siga una no compra, le siga el atesoramiento. Alguien vende y en lugar de comprar más o menos rápidamente, como piensa la ley de Say, atesora porque ve incertidumbre, porque no ve claro los negocios, etc. Si esto empieza a suceder en muchos lugares, vamos a tener una crisis de sobreproducción, como estábamos diciendo recién, en la cual se demuestra que trabajo que se hizo de forma privada no se puede validar como trabajo social, como trabajo socialmente necesario. Por eso hay una unidad en Ricardo. Ricardo decía, la venta no es ningún problema, la damos por hecha. Ricardo decía, el atesoramiento no tiene sentido, por lo tanto nunca puede haber una crisis de demanda, porque al no tener sentido el atesoramiento, insisto, lo que no se consume se va a invertir y si se invierte, el capitalista contratará más trabajadores o comprará materia prima, etcétera, y seguirá habiendo demanda. Entonces, esto también lleva a una diferencia en la teoría monetaria. Para Marx, el dinero es particular, encarna valores, la mercancía dinero, el oro, es una mercancía muy especial. Al encarnar valor, puede tener sentido en determinado momento atesorar, guardarme poder social que significa el dinero, porque el dinero es poder de compra inmediato, representa valor, encarna valor directamente en el mercado. Bueno, puede ser en determinado momento racional, atesorar, vender y no comprar, porque en la medida en que atesoro puedo mantener libre mis opciones para volver a entrar en el mercado en condiciones más ventajosas. Bien, una cuestión que en cierto sentido también había visto Keynes. En Ricardo, ligado a su teoría del valor, esto no es así. El dinero para Ricardo es una mercancía más que va a circular siempre, es medio de circulación. No ve como medio de atesoramiento, sino medio de circulación. Por eso en Ricardo, incluso él dice, cuando se inyecta mucho dinero en el circuito, en el mercado, van a subir los precios, adhiriendo ahí a la teoría monetarista, a la teoría cuantitativa. En Marx no encontramos nada de esto. Aquí hay una cuestión muy interesante, que es, Marx dice que la verdadera prueba de fuego de una teoría del valor es la teoría monetaria. Y en ese sentido, Marx dice, la teoría monetaria de Ricardo está íntimamente ligada a su concepción del valor y a su defensa de la ley de Say. Insisto, Ricardo, hay una carta en donde él dice, Inglaterra podría pagar su deuda con trigo o con oro, da lo mismo. Ahí está diciendo, el oro, el dinero es una mercancía más. Es como si dijéramos, Argentina puede pagar su deuda externa con soja. Bien, le entrega soja al FMI y se acabó el problema. No, hay que transmutar
la mercancía soja o la mercancía trigo en la época de Ricardo en oro o en dólares, es decir, validarlos como tiempos de trabajo sociales para que pueda a su vez comprarse o pagar una deuda o saldar un, un, un débito que se tenga o cosas por el estilo. ¿Bien? Ese es un poco Innuque, esto daría realmente para dar para todo No, un sí, sí, curso, diríamos. muy bien. Pero Además, bueno, invito a todos a que sigan el blog, ¿no? En el blog tú detallas muy bien y muchos conceptos, ¿no? Inclusive parte de tus libros lo tienes en el blog, capítulo tal, o sea, lo tienes ahí. Entonces yo invito a todos para seguir profundizando, visitar el blog del profesor Rolando. También te quería manifestar lo siguiente, ¿no? O sea, sabemos que en América Latina, en esa parte del continente, hay una corriente donde se ha ubicado la izquierda contemporánea, ¿no? Estamos acá, ¿no? En la que creo que es la llamada ola del progresismo, se le llama así. Y todos ellos prometen una alternativa al capitalismo con una salida soberana, deporte más o menos keynesiano, post-keynesiano, es decir, tal vez tú has denominado, creo, socialismo burgués. Y dan como modelos o paradigmas a Brasil, Argentina, Bolivia, en algunos casos, o los que están más a la izquierda, los que se reivindican más revolucionarios, dicen que su modelo a seguir es Venezuela, Cuba, y bueno, tienen como referentes pues a Lula, Ortega, Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de estos nuevos procesos, este nuevo progresismo que estamos viviendo en esta parte del continente? bueno, a ver, primero yo haría una diferencia entre un caso como es el de Venezuela, que ha sido un capitalismo de Estado muy descompuesto, tremendamente descompuesto, con lo que podría ser un caso como el de los Kirchner en Argentina. Voy a tomar estos dos polos, digamos, para no dispersarme más, pero yo creo que son casos distintos. De hecho, en Argentina el kirchnerismo toma distancia, de hecho, no de palabra, pero de hecho ha tomado distancia con relación a un modelo como el de Venezuela. En Venezuela se ha llegado a un desastre social. Hay 7.100.000 personas por lo menos fuera del país. La inmensa mayoría son trabajadores. Ahí se ha descompuesto la clase obrera socialmente. Socialmente esto es terrible. Ya no es que la clase obrera como fuerza política adoptó algún programa burgués o cosas por el estilo, sino que hay una desestructuración social. Si uno aquí hay que, aparte con esto, hay que calibrar qué significamos por progresismo, porque ser progresista se tiene, para un marxista, un gobierno que puede ser burgués, pero que tiene cierta progresividad histórica, es un gobierno que de alguna manera desarrolla las fuerzas productivas, entre ellas la principal fuerza productiva, que es la clase trabajadora. Una clase trabajadora desesperada saliendo a la inmigración, viviendo del tacho de basura, no teniendo remedios básicos o cosas por el estilo, no puede tener fuerza política, es imposible. Digamos, hay un debilitamiento social que afecta incluso a una proyección política. Bueno, esto por un lado. Pero por el otro lado, digamos, tomemos el caso de un lo que se llaman keynesianismo, que son las políticas tipo reformismo burgués, uno podría decir, que aplicó el gobierno de los Kirchner desde 2003 a 2015 y luego en estos últimos 4 años, donde de todas maneras en estos últimos 4 años el kirchnerismo más duro dice que este no es nuestro gobierno, nos han traicionado o cosas por el estilo, ¿bien? Pero lo llamaron a votar, lo apoyaron, lo justificaron en toda una larga etapa, ¿bien? Y lo más importante, tampoco presentan ni han presentado un programa alternativo de alguna manera mínimamente crítico de lo existente, como para decir, aquí estamos esbozando cierta salida o cosas por el estilo. Ahora,
Quisiera aclarar una cuestión con relación a keynesianismo. Esto que voy a decir lo han señalado autores post-keynesianos, gente de izquierda, seguidores de Keynes, del Keynes de la teoría general, ¿Ya? pero que ellos han planteado ya muchas veces que en nombre de Keynes se aplican políticas que no tienen nada que ver con Keynes, que llevan a un desastre, en última instancia, a una crisis económica, un estallido económico, una crisis, y que desde ese punto de vista terminan siendo justificativos para que vengan los programas de ajuste de la derecha. Y con el argumento, ensayaron una salida media progresista, alguno dirá ensayaron algo medio cercano a Venezuela, otro dirá ensayaron un keynesianismo de izquierda y fracasó y cosas por el estilo. Ahora, a ver, sin ser que yo no soy keynesiano, soy crítico de Keynes, soy marxista, pero tengo que decir que cosas que se han hecho o se hacen en nombre de Keynes, Keynes nunca las planteó, jamás las planteó. Yo hace unos años ya, en el 2015, estábamos en el último año de gobierno del segundo mandato de Cristina Kirchner, tuve una charla con un economista kirchnerista que estaba ligado al equipo económico en ese momento, estaba Axel Kicillof en el equipo económico, y bueno, y yo le decía, para que se entienda el esquema que se estaba manejando y que manejaron mucho tiempo, el esquema era, vamos a sostener la demanda en base a gasto estatal financiado con emisión monetaria. Yo le decía, pero esto es talla. Vos no podés sostener la demanda en base a déficit y déficit financiado con emisión monetaria. Esto se te estalla en los aires. Vas a terminar con un gran endeudamiento y vas a terminar una crisis. Crisis. Bueno, pero yo me acuerdo que discutí con esta persona, un muchacho honesto, etcétera, pero yo le decía, a ver, Keynes jamás se le ocurrió una cosa semejante. Esto nunca Keynes se le ocurrió una cosa por el estilo. Incluso cuando Keynes fue funcionario del gobierno británico, él planteaba que el presupuesto corriente tenía que ser equilibrado, o a lo sumo, con superávit en la fase de ascenso del ciclo capitalista y déficit en la parte de descenso y a largo plazo equilibrado. Y luego él planteaba una segunda cuenta, ya no para el gasto corriente, sino para lo que él pensaba que iba a ser la socialización de inversiones, que ahí decía tenía que ser con superávit. Esa cuenta tenía que tener superávit para fortalecer una política de socializar inversiones que no se entiende bien qué quería Keynes con eso. A mí no me queda muy claro, pero que iría en un sentido más bien izquierdista. Bueno, entonces se hicieron políticas, digamos, citando a Keynes o en nombre de Keynes y del keynesianismo, que el propio Keynes, nunca se le ocurrió. Ahora, por ejemplo, en los últimos años, surgió una corriente en Estados Unidos, cartalistas se llaman, que son los que sostienen que el dinero es una creación pura del Estado, que el Estado crea el dinero a partir de los impuestos. Bueno, y esta gente, y lo cito porque han sido tomados por alguna gente aquí en Argentina del kirchnerismo, ellos lo que dicen ahora es que se puede financiar cualquier nivel de déficit del Estado con emisión monetaria. Una cosa que, bueno, por supuesto a Marx tampoco jamás se le ocurrió, pero a Keynes nunca dijo impriman dinero, que imprimiendo dinero podemos generar empleo y después retiramos ese dinero con los impuestos, que es lo que se está sosteniendo. Bueno, yo incluso escribí sobre teoría monetaria moderna, varias críticas teóricas, históricas, etc., pero una cosa que señalaba, aparte de eso, es cuando en Argentina la economía se comenzó a estancar, a nadie hicieron emisión monetaria
pero eso incentivó depreciación del peso por empeoramiento del balance del Banco Central y finalmente no dio absolutamente ninguna solución, ¿no? Quedamos en lo mismo. Y fíjense, señalo 2 o 3 cuestiones con relación al kirchnerismo. A ver, se dicen cuentos sobre el tema del kirchnerismo, mentiras, se falsea la realidad. Primero señalo, a ver, cuando Néstor Kirchner toma el gobierno, es en mayo del 2003, Argentina venía de una profundísima recesión. El Producto Bruto en el 2002 cayó más del 10%. En total, en 3 años cayó 16, 17% el PBI, una cosa así. No lo tengo ahora exactamente en la memoria, pero fue un hundimiento. Fue una depresión, no una recesión, sino una depresión. Pero sobre la base de bajísimos salarios, de mucha capacidad ociosa, de un tipo de cambio recontra alto y de altísima desocupación, con un nivel de pobreza que superó el 55% de la población, con todos esos elementos, la tasa de rentabilidad para muchas empresas mejoró muchísimo y a partir de mediados del 2002, un poco antes, en el segundo trimestre del 2002, la economía ya repuntó. De manera que cuando sube Néstor Kirchner al gobierno, la economía argentina ya crecía al 7% anual, al 7% anual. La inflación había descendido, al final del 2002 ya estaba en el 3-4% anual, había superávit fiscal y había superávit en cuenta corriente. Es decir, eran condiciones muy favorables. Y luego empalma con el ciclo alcista de las materias primas. Insisto, se partía de bajísimos salarios, mucha capacidad ociosa, y luego tipo de cambio recontra alto, superávits gemelos en cuenta corriente y en el lado fiscal, bueno, todo esto posibilitó condiciones para un rápido despegue de la economía, basada de todas maneras ese despegue en gran medida en industrias o ramas que habían florecido en las 90, en la época del menemismo, del neoliberalismo. Es medio curioso esto, ¿no? Digo esto porque fueron motores el complejo sojero, el complejo maicero, minería, ¿bien? Bueno, y después sí, productos internos protegidos, digamos, por el tipo de cambio alto, como textiles, como zapatillas, como plásticos, electrodomésticos, etcétera, pero por el otro lado con el minus, el punto negativo de que se detuvo la inversión en energía. Ahora, lo interesante, para que se vean los límites de este modelo supuestamente de desarrollo, etcétera, miremos un poco la situación de la cuenta corriente. Esto lo tengo registrado porque hace poco estuve haciendo cuentas con esto. En cuenta corriente, el balance de la cuenta corriente, que es desde el punto de vista de la balanza de pagos, es un sector fundamental en cuanto a la sostenibilidad de un modelo de crecimiento. En el balance de la cuenta de corriente, del 2003 al 2010, hubo un superávit por 45.000 millones de dólares. Superávit, ¿bien? 45.000 millones de dólares. Aquí hay que contar, aparte de la balanza de bienes y servicios, por supuesto, los pagos de intereses, regalías, etcétera. Bueno, a pesar de eso, insisto, 45.000 millones de dólares de superávit. Desde el 2010 al 2015 hubo 43.000 millones de déficit, es decir, se barrió casi todo, y con tendencia a agravarse, que terminaría en el 2017, en el gobierno de Macri, con 33.000 millones de dólares de déficit en cuenta de corriente. Bueno, eso estalló en el 2018, pero se venía preparando desde antes, porque si vos tenés un déficit creciente de cuenta corriente,
tenés que compensarlo con entrada de capitales. Las capitales que entraban bajo el gobierno de Cristina era poco, no era mucho, por eso bajaban las reservas, empezaron a bajar y a bajar y a bajar, a disminuir las reservas, que habían llegado a un pico en alrededor de 2009-2010, aquí se estaban reduciendo las reservas. Con el gobierno de Macri lo que tratan de financiar es con entrada de capitales especulativos. Estos capitales, cuando la ven difícil por el alto déficit de casi un 4 o 5% de PBI de cuenta corriente en 2017, a comienzos del 2018 empieza el desbande, empieza la salida precipitada de capitales. Bueno, pero esta lógica de acumulación, entonces el kirchnerismo no la superó, digamos, siguió anclado a la misma, con políticas de parche, burgueses, etc. Y después se aplican medidas que tampoco, insisto, tienen que ver con Keynes, para solucionar supuestos problemas. Pongo un ejemplo, frente a la inflación, control de precios. Marx, Engels tienen críticas a esto, el control de precios, eso no sirve. En millones de productos diferentes, establecer control de precios de algunas industrias, etcétera, en un sistema basado en la propiedad privada, sin planificación de la economía, sin intervención de los productores y los consumidores, etcétera, eso es un canto a la bandera, como decimos en Argentina, es una medida inocua, no tiene ningún sentido, lo único que muchas veces puede llegar a fomentar incluso mercados negros, paralelos, estafas de diferente tipo, coimas a los funcionarios para que dejen pasar y ese tipo de cosas. Ahora, en todo esto se vuelve a ver, aparte de la importancia entonces de una crítica más profunda. Digo esto porque una crítica entonces que hicieron sectores de la izquierda es, bueno, control de precios sí, pero en serio, hay que aplicarlo a fondo. Y estamos en la misma. Es adjudicarle incluso al Estado capitalista un rol que no puede tener nunca, ¿bien? Que es de alguna manera gobernar el mercado desde la burocracia estatal. Ahí de nuevo vuelvo a la importancia que tiene Marx. Marx, ¿qué dice? Marx dice, la ley del valor que rige los precios se impone como la ley de gravedad cuando se le cae a uno la casa encima. Es decir, no es un problema técnico la inflación, es un problema social, es un problema que tiene que ver con una relación social que es el dinero. Y si es una relación social no se arregla con políticas de la burocracia. En tanto sigan vigentes las relaciones sociales de producción. Sí, profesor, usted ha sido muy crítico en torno a un texto de Lenin famoso, El imperialismo, fase suprema del capitalismo, y también a la teoría de monopolios, ¿no? Explíquenos, por favor, su teoría, perdón, las críticas en base al texto de Lenin, por favor. Bueno, posiblemente la primera, y no fui yo el que la hizo, yo en este sentido, siempre lo he dicho, yo tengo muchas diferencias, hoy teóricas y también políticas, creo, con Anwar Sheikh, pero por ejemplo Sheikh en este aspecto del monopolio me ayudó a mí a superar la idea esa de los precios monopolio, etc. A ver, lo que dice Lenin, que en realidad también lo toma de otro marxista, Hilferding, que escribe un libro que se llama El Capital Financiero, antes que Lenin escribiera su folleto El imperialismo, fase superior del capitalismo. El folleto de Lenin es de 1916, Hilferding es anterior. Bueno, Hilferding ya había planteado que, él plantea que la tendencia que había visto Marx a la concentración del capital había llegado a un nivel tan elevado, tan alto esa concentración, que ya la economía estaba monopolizada. En realidad él no se refería al monopolio, que es un único vendedor, pero sí oligopolios que se ponían de acuerdo para gobernar los precios. O sea, la competencia ya no regía entre las grandes empresas capitalistas. Esto vinculado aparte a otra idea que está en Hilferding, que toma Lenin, que dice que la banca
había pasado a dominar al capital industrial. Bien, a esto le llamó capital financiero. El capital financiero sería el dominio del capital bancario sobre el capital industrial. Bueno, entonces lo que dice Hilferding, ya Hilferding lo está reconociendo, dice: si los monopolios establecen los precios más o menos a voluntad, la ley del valor deja de ser una ley objetiva, como es en Marx. ¿Bien? En Marx, los individuos personalmente no pueden gobernar los precios. Se imponen, la ley del valor se impone en Marx por la competencia. También en Ricardo se impone por la competencia. Claro, ese es el eje fundamental, ¿no? La teoría del valor se impone a través de la competencia. Claro, si no, a ver, si yo lo pongo con un ejemplo sencillo, supongamos que yo tengo el monopolio de un oasis en medio del desierto y quiero ganar mucho dinero. Entonces, tengo el monopolio, le vendo mi botellita de agua, según la cara de desesperación que le ve al comprador, y entonces ahí no rige la ley del valor. Como dice Marx, rige la arbitrariedad, el capricho, la intensidad del deseo, cualquier otra cosa. Pero no tengo manera de establecer una relación sistemática, en ese caso, que me esté diciendo insisto, relación sistemática entre precio y deseo, entre precio, intensidad del deseo, capricho, cosas por el estilo. Bueno, en cambio, si yo ahora tengo una productora de botellas de agua, pero al lado mío hay 6 o 7 competidores, entonces los precios de los que vamos a vender se van a tender a regir según los costos de producción con una tasa media de ganancia. Eso es lo que tiende a establecerse mediante la competencia. Fíjense que para esto lo que ocurre entonces, la principal forma de competencia en Marx es a través de las guerras de precios. No es casual que la economía burguesa haya barrido la guerra de precios de la competencia. Señalo esto, en la economía burguesa, en un extremo tenemos competencia perfecta. Son miles y miles de pequeños vendedores que ninguno puede establecer el precio por su cuenta. De hecho, como nadie lo puede modificar por su cuenta, no hay competencia ahí. ¿Bien? En el otro extremo tenemos el monopolio y el oligopolio que se ponen de acuerdo para que no haya competencia. Y en el medio no hablan nunca de competencia, de manera que la competencia le hicieron desaparecer. En la economía burguesa. Cuando, insisto, en Marx o en Ricardo, la competencia en Marx es la constricción que lleva a cada capitalista a tener que acumular, tener que tratar de bajar los costos de producción, aumentar la productividad, etc. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa entonces? Cuando se establece esta tesis del monopolio, del dominio del monopolio, insisto, como ya decía Hilferding, la ley del valor deja de ser objetiva, pasa a ser subjetiva la ley del precio. Depende de la relación de fuerza de un momento, del capricho, de cosas por el estilo. Fíjense que, por ejemplo, Lenin dice, en una parte de su texto, dice, la bolsa de valores incluso deja de tener importancia. La ley económica deja de tener importancia en el mercado, ¿bien? Porque la ley económica es la ley de Marx, la ley del valor, del trabajo. No hay, en este sentido también es importante porque no hay una teoría del precio de monopolio más que algunas obviedades que se repiten siempre, que todo el mundo sabe que no explican nada. Dos marxistas importantes norteamericanos, Paul Baran y Paul Sweezy, quisieron hacer una teoría del precio del monopolio y fracasaron. Pensaron que no podían hacerla. Ahora, esto es importante porque si se dice que la teoría del valor trabajo del capital no explica los precios, entonces no puede explicar las leyes de la acumulación capitalista o la ley de la plusvalía o cosas por el estilo, entonces nos quedamos desarmados teóricamente y nos quedamos para decir cosas que son realmente muy superficiales, como decir, por ejemplo, que los precios son gobernados por la codicia de los capitalistas o la ambición de los capitalistas o cosas por el estilo.
Y vinculado a todo esto se asociaba la idea de que el dominio del monopolio iba a establecer una tendencia al estancamiento permanente del capitalismo, ¿bien? Es decir, el cambio tecnológico ya iba a ser ahogado por la falta de competencia, ¿bien? Por los acuerdos monopólicos. Fíjense cómo podemos entender los cambios tecnológicos gigantescos que han ocurrido en los últimos 100, 50, 30, 20 años con esta tesis. Es una cosa tremenda. Pero estas cuestiones se escribieron, por ejemplo, de ahí surge una idea que prevalece en el marxismo contemporáneo, el marxismo del siglo XX hasta ahora, que es la idea que la tendencia del capitalismo que le llaman senil o del capitalismo maduro es al estancamiento. Es decir, aquí el problema es explicar por qué puede haber alguna fase de desarrollo si la tendencia es el estancamiento. Mientras que en la concepción de Marx, la competencia lleva a los capitalistas a intentar desarrollar las fuerzas productivas para ganarle al otro, bien, y ganarle los mercados, y esto lleva a las crisis de sobreproducción. Entonces, de aquí, el problema a explicar es por qué la tendencia a la ampliación de la producción lleva a las crisis. Es lo inverso de lo anterior. Insisto, lo anterior es por qué en determinado momento, en algunas coyunturas puede haber crecimiento. Si la tendencia es el estancamiento, en Marx la tendencia es al desarrollo porque puede haber crisis. Ahora, señalo dos o tres cuestiones más. Una, es importante primero entender que lo que Lenin y Hilferding registraban como surgimiento de monopolios, en realidad, ¿qué es lo que ocurría? La caída de los costos del transporte a fin del siglo XIX agudizaron la competencia. Por ejemplo, si yo antes teníamos una empresa en la ciudad A y otra empresa en la ciudad B, separadas por 1000 kilómetros de distancia, los costos del transporte a lo mejor impedían que hubiese competencia. Cuando bajan los costos del transporte con la máquina a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, etc., la competencia se agudiza. Entonces se hacen acuerdos para tratar de frenar, de atemperar esa competencia. No la eliminan, atemperar esa competencia. ¿Bien? Eso por un lado. Segunda cuestión. Yo pienso que no se puede entender cómo funciona el capitalismo contemporáneo si dejamos de lado la guerra de los precios. Permanentemente hay guerra de precios. Cuando a uno lo llaman por teléfono y le ofrecen un servicio más barato telefónico o de supermercado o de internet o de lo que sea, es guerra de precios. Cuando una empresa de autos, de determinado auto, lanza una oferta en cuotas financiadas contra otra, eso es guerra de precios. Lo que hizo Ford con el Forte era guerra de precios, permanentemente guerra de precios. Ahora, si se admite que hay guerra de precios, más, son guerras de precios entre grandes unidades, que son de tipo mundial las guerras de precios. ¿Bien? Y que, insisto, subyacen a los fenómenos, por ejemplo, de sobreproducción y sobreacumulación. Doy un ejemplo. Hace unos años, The Economist sacaba, en el año, creo que 2010, 2011, sacaba un cálculo sobre la industria automotriz a nivel mundial. Decían, la capacidad de producción son 90 millones de unidades de auto por año, 90 millones. Pero la capacidad de absorción del mercado en condiciones normales son 60 millones de automóviles. Es decir, había 30 millones de sobreacumulación, sobreproducción, de capacidad ociosa. Bien, pero aún así seguían abriéndose plantas en China y en India porque nadie quiere perder la competencia. Que este es un fenómeno que registraba Marx con la industria del ferrocarril en 1840, 1845. Y esto se explica entonces no con la tesis de monopolio, sino con la tesis de Marx, de la acumulación de Marx. Es tan claro que se explica con esto, ¿bien? Y no con la tesis del monopolio, que es
es casi trivial, casi banal tener que decirlo. Bueno, pero el problema que tenemos es que al haberse desplazado la teoría del valor trabajo y la explicación marxista de este fenómeno de las guerras entre los capitales, ¿bien? Del carácter objetivo de las leyes de la acumulación del capital, etcétera, al haberse desplazado, se quitó el filo de la crítica, de la crítica marxista. La crítica del capital pasó a ser, insisto, una cuestión de crítica moral, de crítica al robo, al desfalco. Que son malos, ¿no? Bien, lo pongo de una manera, por ejemplo, en Argentina, si yo les decía, Argentina tenía déficit en cuenta corriente enorme y creciendo, y déficit en el sector fiscal y salidas de capitales permanentes salidas de capitales. Hay 400.000 millones de dólares invertidos por argentinos en el exterior. Para poner, Argentina es acreedora a nivel de país, ¿bien? De los residentes. Bueno, cuando existe todo eso, se lo explica, insisto, por la estafa de los capitalistas, por problemas morales, porque son neoliberales que son CEO y cosas por el estilo, cuando en realidad incluso los burgueses del movimiento nacional y popular también tienen sus dineros en las cuentas en el exterior, bien, o en los paraísos fiscales. Sí, muy bien, profesor. Ahora, a nivel, has tocado, pues, ya prácticamente las empresas transnacionales, una política imperial, y a nivel del progresismo, bueno, en general, de izquierda, entre comillas, en general, se levanta la consigna de la multipolaridad. No sé si, bueno, acá lo repiten mucho, ¿no? La multipolaridad. Y que debemos cerrar filas con China, con Rusia, contra los Estados Unidos, ¿no? Te consulto hoy, ¿cuál es la noción del imperialismo hoy? Y si acaso hay un imperialismo bueno o menos malo o progresivo. No, a ver, primero el razonamiento en términos de geopolítica ha hecho mucho daño al marxismo. Esto ya surge, por ejemplo, incluso en grupos trotskistas en los años 50, 40, 50, sobre todo en los años 50 ya está surgiendo la idea de que el enfrentamiento ya no era de clase, la clase obrera contra la burguesía o las burocracias que explotaban a la clase obrera, sino el enfrentamiento era la Unión Soviética contra Estados Unidos y sus aliados. Y en ese enfrentamiento global a nivel mundial había que alinearse entonces con la Unión Soviética. Digamos, aquí empieza el problema. Por esta cuestión hubo, por ejemplo, muchos grupos trotskistas que hacían entrismo en los partidos comunistas, entraban en los partidos comunistas con el afán de que en algún momento, cuando viniera la hora del enfrentamiento, Unión Soviética, Estados Unidos, ellos iban a estar en la primera fila de eso y ganarse a las masas y cosas por el estilo. No ocurrió ningún enfrentamiento. La burocracia soviética en última instancia terminó diviniendo en una clase capitalista, en gran medida una clase capitalista, y se plantean las tensiones normales entre potencias capitalistas. Bien, esto por un lado. Por otro lado, a ver, yo pienso que hay que aclarar una cuestión. La explotación de países, digamos, la explotación típica de un país por otro, es la explotación de tipo colonial o semicolonial, con ocupación militar. Ahí sí rige el saqueo, el pillaje, ¿bien? La colonia, la potencia dominante le impone a la colonia el pago de impuestos, de peajes, etcétera, y una exacción directa de dinero, etcétera. En ese sentido, las luchas de liberación, llamadas de liberación nacional, no dejaron las cosas como estaban, fueron progresivas. En este sentido hay que rescatar una progresividad. No es lo mismo que estuviera la colonia española en América Latina que no la estuviera, que la colonia portuguesa que no la estuviera, etcétera. ¿Bien? Bueno, ahora,
a nivel actual de desarrollo del capitalismo, etcétera, la explotación de países, de un país por parte del otro, ha tendido a desaparecer. Lo que existe cada vez más es acumulación por parte de burguesías nativas basadas en la explotación de sus propios trabajadores, que se asocian con burguesías de países capitalistas más desarrollados también para hacer emprendimientos en conjunto de explotación. Lo digo de esta manera: la alta burguesía brasilera, la alta burguesía peruana, brasilera, argentina, no son explotados por el imperialismo, no son oprimidos por Washington, por Rusia, por ninguno de estos. Tienen sus propios negocios. A ver, cuando, por ejemplo, viene el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y presiona por imponer tal política económica y tal otra política económica, reducción del gasto, etc. Bueno, esos programas que hace el Fondo Monetario Internacional son los mismos programas que defienden aquí las cámaras empresarias. No es que el Fondo Monetario Internacional les impone como a vasallos que hagan esto o lo otro. No, si ellos están de acuerdo. Es su programa. Y gran parte de la riqueza que tienen acumulada en la Argentina la tienen en el exterior, bajo protección de poderes, de poderes capitalistas y de organismos internacionales capitalistas. En ese sentido, uno no puede decir que empresarios argentinos como, no sé, los Borno, como Grobo o los Roca, etcétera, sean de alguna manera explotados por Estados Unidos o sean explotados por Francia. Tienen sus negocios. Cuando se hace, por ejemplo, una fusión capitales argentinos con capitales franceses, norteamericanos, italianos, chilenos o lo que sea, van como socios. Tendrán su participación en los dividendos o en la dirección de la empresa de acuerdo a la cantidad de acciones que tenga cada uno, que haya invertido, cosas por el estilo, pero esas son las relaciones normales que hay entre los capitalistas. Bien, en este sentido, hay gente que trató, por otro lado, de decir, bueno, ahora la forma principal de explotación es a través del intercambio desigual. Yo he discutido esta tesis, no cierra por ningún lado, ¿bien? No hay cierra. Incluso los países que reciben renta, atrasados que reciben renta, reciben super beneficios, ¿bien? A partir del monopolio de productos naturales. Eso es lo menos parecido a una transferencia de recursos del país atrasado al país adelantado, no tiene nada que ver con eso. Y en esto agrego otra cuestión. A ver, hay una idea que está en Marx que fue muy importante. Marx pensaba que la entrada de las potencias coloniales, capitalistas coloniales en India, por ejemplo, iban a generar un capitalismo autóctono en esos países, en India. Por ejemplo, cuando él escribe un famoso artículo, dice: los ferrocarriles ingleses van a terminar abriendo el camino a un capitalismo indio. Esto, durante mucho tiempo, bueno, y todavía hoy, fue criticado en Marx, decía eso eurocentrista. Yo recuerdo, yo fui trotskista hace muchos años, discutiendo hace como 50 años con un compañero peronista de izquierda, me decía, pero Marx dijo eso de la India, etcétera, casi como si fuera un cipayo Marx, ¿no? Un agente del imperialismo inglés y cosas por el estilo. Ahora, es interesante, hace unos años, The Economist sacamos una nota que decía que el principal inversor extranjero en Gran Bretaña, en la manufactura británica, era el grupo indio de Tata, bien, un grupo que supuestamente de la burguesía oprimida, etcétera, etcétera. Bien, yo lo que pienso es que, a ver, el colonialismo es extracción del excedente con métodos militares, con violencia directa. El capitalismo explota a la clase obrera, no al país, a la clase obrera, con métodos de extracción del excedente económico, la plusvalía. Es una venta libre, entre comillas,
de la fuerza de trabajo por parte del obrero. ¿Bien? Ahora, esto es lo que rige hoy en el mundo capitalista. Yo sí sigo manteniendo la categoría de imperialismo para referirme a un aparato político-militar desplegado a nivel mundial para, por un lado, defender los intereses, yo le llamo, tomando la expresión de alguien que lo dijo, los derechos universales del capital, ¿bien? A desplazarse, a tener ganancias, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, hay un interés, también metido de ampliar las esferas de influencia para cada uno de estos capitales. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con China, con relación a África, con relación a América Latina, unos quieren entrar, los otros le ponen trabas, etc. Pero, a ver, una cuestión que yo he planteado en mi libro Valor, Mercado Mundial, etc., es que... sí. Después hubo otra edición de ese, bueno. En ese trabajo yo planteaba que, a ver, había que, o hay que encontrar una respuesta a por qué no volvió a haber guerras interimperialistas, directos enfrentamientos interimperialistas, desde 1945, ¿bien? Digo esto porque en la tesis de Lenin y que asumió toda la izquierda, las guerras por nuevos repartos del mundo entre las grandes potencias, ¿bien?, iban a ser inevitables. El mundo ya estaba repartido en colonias y semicolonias, iba a haber nuevas guerras para rediscutir esos repartos. Pero el hecho, insisto, es que desde el 45 hasta ahora no ha vuelto a haber guerras interimperialistas, enfrentamientos directos. Incluso se lo vemos en Ucrania. En Ucrania el conflicto está localizado a Ucrania, ¿ven? Como fue el conflicto de Vietnam. El conflicto de Vietnam se localizó en Vietnam, Laos y Camboya, pero incluso atrás estaban Rusia y China de un lado, del otro lado de Estados Unidos, y sin embargo no se extendió. Bueno, baseándome en otros autores, entre ellos Mandel, la explicación, creo, más coherente de por qué es esto, es que hay una interpenetración, un entrelazamiento entre los capitales internacionales que hace que haya techos y pisos para el desarrollo de los conflictos, ¿bien? Es decir, se llega a cierto grado de tensión geopolítica importante muchas veces, pero se buscan negociaciones para, digamos, bajar esas tensiones, y por otro lado hay un piso en el sentido de que rebrotan intereses nacionalistas para tratar de defender porciones de mercado, etcétera, etcétera, pero que no terminan desembocando de nuevo en guerras abiertas civiles de este tipo. Yo creo que en ese plano, entonces, tenemos un fundamento más de fondo, un fundamento más sólido para establecer una crítica al capitalismo más global e insisto, para defender la unidad de la clase obrera, aunque sea a nivel teórico-político defender la unidad de la clase obrera, porque, a ver, en esa tesis de Lenin, donde empieza a prevalecer la idea de que la explotación es de un país atrasado por parte de un país adelantado, y donde se plantea que los obreros de Gran Bretaña o de Estados Unidos tenían salarios relativamente elevados porque Gran Bretaña y Estados Unidos explotaba a las colonias, o Francia explotaban a las colonias. Esto socava profundamente la solidaridad internacionalista. Si un sector de la clase obrera vive de la explotación de otro sector de la clase obrera, el proyecto socialista está acabado. Y esto no es chiste. Esto hace años, recuerdo una dirigente trotskista en Argentina, que sigue siendo dirigente y candidata, siempre se presenta de candidata de nuestros grupos. Bueno,
en televisión explicaba, y digo en televisión porque esto llega a miles de personas, en televisión explicaba en un programa, decía, los obreros españoles ganan bien porque España explota a los obreros argentinos en Telefónica Argentina y en otras empresas. Entonces, si esto era así, no, no podía haber solidaridad de clase entre los obreros españoles y los obreros argentinos. Yo me recuerdo que por aquella época le envié, yo tengo muchos amigos en España, porque viví en el exilio 3 años allá, bueno, milité en el exilio, y les contaba, les decía, miren lo que dice alguien en Argentina, y me preguntaban si era alguien de la derecha. Yo no les había dicho que era una persona que decía en nombre de la izquierda, no, en nombre me preguntaban, eso lo dijo un facho, un tipo de la derecha, no podían creer que se llegara a esos extremos, pero sí se llegan a esos extremos. ¿Bien? Como por ejemplo también plantear que ahora el problema es el FMI, Primero, el FMI de toda la deuda del Estado argentino representa el 13-14% de la deuda, de todo bien, de la deuda estatal. Pero, a ver, cuando el gobierno de los Kirchner terminó con un déficit en cuenta corriente en los últimos 5 o 6 años de 43.000 millones de dólares, con fugas de capitales masivas, con una inversión que nunca superó el 20% del PBI en los mejores años, con una estructura productiva que se había mantenido más o menos similar a la de los 90. ¿Eso por qué se explicaba? ¿Porque estaba el FMI? Sí, se había ido el FMI. Se explicaba por eso. Es buscar argumentos nacionalistas, lo que no se puede explicar en términos de clases, en términos de relaciones sociales de producción, en términos de enfrentamiento capital-trabajo. Sí, efectivamente, hemos perdido el análisis, ¿no? Para explicar y entender todo desde una posición de clase, ¿no? Ahí caemos en el frente populismo, a veces cediendo y dando concesiones a políticas burguesas, ¿no? Entonces creo que eso nos falta, ¿no? Y tú siempre has mencionado pues, que hay que volver a los clásicos, a Marx, Lenin, ¿no? Y verlos de forma crítica y analítica, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido muy, muy interesante, profesor Rolando. Yo te agradezco bastante por esta oportunidad que el día de hoy estamos conversando. Ha quedado muchas preguntas en el aire, de mucha gente que nos escribe. Quisiera comprometerte para otra nueva ocasión en la cual podamos seguir discutiendo, ¿no? Sí, Esto con que, todo gusto. sí, esto que no, mucha gente nos escribe, pregúntale tal cosa, ¿no? Entonces, pero ya nuevamente te comprometo y bueno, yo invito a todos los seguidores a que te sigan en tu blog. En tu blog, RolandoStarita.blog, que constantemente publica, ha tenido hace unos días cursos, está publicado en YouTube y también mañana va a tener otra reunión virtual. Usted está muy... Es incansable, ¿no? Sí, sí. Con gente de Perú tengo la reunión. Sí, he visto ahí en la Universidad San Marcos. Sí, muy bien. Entonces, te ¿Ustedes agradezco tienen bastante. ¿Ustedes tienen contacto con los que organizan esta reunión? No, sí, está por través de Facebook, sí. Ah, Está a través de Facebook. Entonces, profesor, te agradezco bastante a todos que nos han seguido y nuevamente te comprometo, porque hay muchas cosas que han seguido, y nuevamente los invito a suscribirse a nuestras redes y a seguir el blog del profesor Rolando. Hasta una nueva oportunidad, profesor. Muchas bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.